Hola, buenas tardes, apreciados asistentes a este webinar de introducción a las neurociencias cognitivas. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Oscar Daniel Padilla. Soy docente especializado en neurociencias cognitivas en infancia y adolescencia. Por más de 23 años como profesor he tenido la oportunidad de investigar los procesos de pensamiento en niños, niñas, adolescentes, su forma de adquirir el conocimiento, ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que me llevó a adentrarme en este maravilloso conocimiento que hoy vamos a ver aquí. Aprendí que los procesos cognitivos de mis estudiantes son muy diferentes de acuerdo a la edad y que influye, como ya deben saber, desde el inconsciente hasta el consciente en el aprendizaje. Una cosa es enseñar a los niños de 0 a 3 años, que es puro inconsciente, otra es enseñar a niños y niñas de 3 a 5 años, otra de 5 a 8 años y otra de 8 a 12 años. Y muy diferente a todo eso es enseñar en la pubertad y adolescencia. Cada una de estas etapas tiene características muy importantes que, si las hacemos bien, generarán un hombre o una mujer resiliente, seguro de sí mismo, con inteligencia emocional y cognitiva, preparados para los retos que enfrentarán desde la adolescencia y hasta el resto de su vida. Lo que quiero dejar muy claro, que como docente de primera infancia y de primaria, usted tiene un papel protagónico y es en el futuro de nuestros niños y niñas. Hay países que ya entendieron su protagonismo y son solamente Corea del Sur, Japón, Finlandia, en donde los maestros de primera infancia son personas con una preparación muy buena, mínima en posgrado, doctorado o especialización. Ellos implementan de entrada procesos cognitivos y operativos y emocionales que desarrollan habilidades y hábitos que estructuran el cerebro en la etapa correspondiente. Así que este webinar tiene como meta, como fin, dejar claras las etapas de desarrollo cerebral en los niños y niñas y algunos métodos de aplicación, teniendo en cuenta que aquí hay maestros, maestras y padres y madres de familia. Ahora, ¿cuál es el reto de todo esto? Que si usted tiene la meta de transformar y trascender la vida de sus niños y niñas desde lo consciente a lo inconsciente, pues primero que todo debe, no si quiere, sino que debe empezar a implementar estos conocimientos en usted mismo para ser autoridad no solo en el aula de clases, sino en su vida familiar, en su vida laboral y en su vida personal. Lo que quiero decir es que si usted decide estudiar este tema, tendrá ganancias de lado y lado. Así que desde este momento le informo que un propósito de nuestro programa es enseñarle a usted a cambiar su manera de pensar. Porque si cambia su manera de pensar, también hará cambios en su manera de actuar y de sentir, lo que le dará coherencia en su ser. ¿Y qué es coherencia? La capacidad de pensar, sentir y actuar alineados a un criterio y carácter ordenado, y automáticamente le ayudará a tener un propósito claro para su realización personal. Quiero iniciar este webinar con una historia que refleja el juego de la mente. Se llama El poder del pensamiento. Esta es una historia verídica ocurrida en África Meridional y ocurre en una mina de diamantes. Y habían 6 mineros al interior trabajando fuertemente y de pronto hay un derrumbe en su sector y lamentablemente los deja atrapados. Los compañeros de los 6 mineros atrapados llegan muy rápido para poder ayudarles, pero se dan cuenta que con todo el esfuerzo podrán sacarlos mínimo en 4 horas. Mientras tanto, adentro del derrumbe, los 6 mineros también evalúan la situación y se dan cuenta que les queda tiempo de aire de tan solo 2 horas máximo. Ojo, los de afuera no tienen comunicación con ninguno de los de adentro y viceversa. No hay comunicación entre los grupos. Dentro, con los 6 mineros atrapados también está el jefe de escuadra de los mineros y era el único que tenía un reloj. Y como jefe sabía que la ayuda llegaría entre 4 y 5 horas. Al ver a sus hombres en pánico les ordenó tajantemente y con seguridad que los rescatistas llegarían a ellos pronto y que sobrevivirían sin problema, pero también que guardar la calma y quedarse quietos ayudaría a no gastar aire adicional y más bien guardar energías en caso que se demorara. Después de unos eternos minutos, uno de los mineros le preguntó al jefe de escuadra cuánto tiempo había pasado y con mucha desilusión se dieron cuenta que solo habían pasado 30 minutos. Nuevamente entraron en pánico y el jefe con tranquilidad les dijo: atentos, cada 30 minutos les daré la hora.
confíen que ellos llegarán a tiempo para rescatarnos. Lo que los otros 5 mineros no sabían era que el jefe les iba a mentir y daría el anuncio de los 30 minutos cada hora. Así los engañaría y ellos pensarían que era una eternidad, pero por el nerviosismo no se darían cuenta. Pasadas las 2 horas, los hombres pensarían que hasta ahora habían pasado 1 hora, y pasadas las 4 horas, ellos en su mente creerían que habría pasado 2 horas, que tendrían oxígeno. Casi a las 3 horas, el grupo de rescate llegó al lugar y todos, débiles pero felices, salieron agradeciendo a sus compañeros de afuera que los hubieran rescatado en tiempo récord. Cuando uno de los rescatistas les dice: no, antes pensamos que todos estarían muertos porque nos demoramos casi 6 horas en rescatarlos y sabíamos que solo tenían algo más de 4 horas de oxígeno. De pronto se escucha un grito que decía: ¡el jefe de escuadra ha muerto! Y los 5 mineros entendieron que les había dicho mentiras. Había aprovechado su liderazgo y la confianza que tenían en él para hacerles creer que solo habían pasado algo más de 2 horas y media. Jugó con sus mentes, pero les salvó la vida. Pero lamentablemente no logró salvar la suya. Todo por el pensamiento. El pensamiento realmente tiene poder. Y la creencia nos conduce a una realidad en la que nuestro cerebro interactúa. El jefe murió por estar aferrado a su realidad, pero los otros 5 mineros sobrevivieron por la creencia que les hizo tener su jefe. Según los físicos cuánticos, aquí podemos ver la relatividad del tiempo, pero en nuestra mente. Pero ¿cuál es la moraleja? Saber pensar. Somos muchas veces víctimas de nosotros mismos. Somos víctimas de situaciones que no han pasado. Y ojo con esto, nos atamos a 2 condiciones del pensamiento, que son el pasado, que nos amarra por experiencias significativas, y el futuro por el temor de lo que creemos que podrá pasarnos. Y esto le pasó a los mineros de la historia. Y el webinar que hoy nos va a ayudar a entender cómo las neurociencias nos guía a construir nuestra vida cotidiana, aprendiendo a pensar, aprendiendo a sentir y aprendiendo a actuar. ¿Cómo les parece? Como pueden ver en pantalla, aquí tenemos una red neuronal y, como para recordar, en los años 90, finales de los 80 del siglo pasado, la neurociencia se convirtió en un concepto revolucionario para el pensamiento consciente e inconsciente. El pensamiento inconsciente es el que forma, moldea algunos órganos cerebrales que se encargarán de crear una manera de ver o de percibir la realidad frente al yo. Y a su vez, los comportamientos que me definen hoy por medio de lo que llamamos hábitos. O sea, en pocas palabras, que tú eres el producto de lo que tú piensas de ti mismo. Es la realidad que has creado desde tu percepción. Lo que tú piensas o te enseñaron a pensar son las creencias que cada uno de nosotros tenemos, sean positivas o no. Y esto, maestros, es fundamental, porque esas redes neuronales son aquellas que guardan la información, las creencias, nuestra conducta en el cerebro, y esto a su vez hace que, de acuerdo a lo significativo, a lo repetitivo o emocional, cada uno empieza a creer y a crear el mundo que tanto de manera inconsciente como de manera consciente percibe tener. ¿Ven cómo esto es fundamental para nosotros como adultos, para nosotros como maestros, como padres, sino que también esto afecta a nuestros niños y niñas? Empecemos con algunos conceptos básicos. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, primero un poquito de historia. Gracias al invento del escáner de tomografía cerebral en los años 90, gracias a esto empezamos a ver de manera literal cómo funciona el cerebro. Y ahí fue que los neurocientíficos iniciaron a identificar cómo nosotros aprendemos a pensar en vivo y en directo. Antes de este escáner, tenía el paciente que esperar a su autopsia porque no había una forma de encontrar su enfermedad cerebral o el origen de su comportamiento. Pero gracias al escáner de tomografía cerebral, ahora tenemos avances vertiginosos, pero no lo suficientes, en el conocimiento del cerebro, y el cerebro humano debe ser entendido como un órgano social capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo que significa que como seres sociales dependemos del entorno, el cual está dividido en 3 partes. La familia, que es el papá, la mamá, los hermanos, la idea del yo que se forma ahí, los hábitos, las emociones, la sociedad donde interactúa, y de hecho aprendemos lo que llamamos cultura, costumbres, y por último nuestros propios aprendizajes, los cuales adquirimos desde el momento en que nacemos y donde se forman
lo que llamamos el pensamiento inconsciente y la creación del yo. Y también está el pensamiento consciente, ambos generados por estímulos externos, por experiencias familiares y estímulos internos, por el significado que le damos nosotros desde el yo de la infancia o desde el yo de la pubertad o desde el yo de la adultez. ¿Qué clase de estímulos se dan en la primera infancia? Recordemos qué estímulos recibimos cuando éramos niños y niñas. ¿Lo recuerdan? Fueron esos estímulos los que han creado lo que usted es hoy, su versión de sí mismo, sus creencias personales, su manera de interpretar la vida, su verdad, sus seguridades y sus inseguridades. En pocas palabras, usted tiene un pensamiento consciente que está activo hasta en un 10% y un pensamiento inconsciente que lo controla mecánica y operativamente hasta en un 90%. ¿Cómo así que mecánicamente? Que usted no se da cuenta que anda en piloto automático, que reacciona, que lo hace operativamente, pero no atento, sino que está habituado, distraído. Vamos a hacer un ejemplo. Es aprender a manejar. Las primeras 2 o 3 semanas realiza todo conscientemente. Está atento al clutch, al acelerador, al freno, a las luces intermitentes, a los espejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de practicarlo un mes o más, ya lo hace mecánicamente. Ya puede ir hablando con tranquilidad, regañando a sus hijos, gritándole al imprudente que se cruza sin cuidado, porque usted ya maneja inconscientemente. Lo que pretendo hacerle caer en cuenta es que a usted y a mí nos engendraron por repetición ideas que de tanto repetirlas se convirtieron en creencias inconscientes, que nos pudieron o no llevar a tener una vida exitosa o no tanto, desde las creencias familiares limitantes. Así que esta es la oportunidad para todos los que estamos viendo o estudiando este tema de las neurociencias, el replanteamiento de nuestra manera de pensar, entrar en las creencias, en los hábitos adquiridos de la infancia y que hoy son inconscientes y repensarlos, cambiándolos por creencias nuevas, pero que a su vez sí le sirvan y le ayuden a programarse usted mismo correctamente. Según la programación neurolingüística, las creencias limitantes son razones, palabras de una autoridad que impactaron mi percepción y por lo tanto mi actuar, mi sentir frente al yo, frente a los ambientes retadores. Lo que, como su palabra lo indica, me limita, no me permite que llegue a mi máxima expresión cognitiva o emocional o incluso espiritual. Así que, reconociendo estas creencias, ¿cómo las cambio? La respuesta es simple pero en palabras, pero muy retadora en la acción. Lo que necesitamos son los hábitos. Cada vez que usted hace consciente eso que no le agrada, que lo intimida, que procrastina o de lo que sea, entonces va modificando las redes neuronales que tienen relación a esa creencia y por medio de la plasticidad cerebral las neuronas se reorganizan creando nuevas formas de entender, comprender o hacer consciente una nueva creencia que lo impulse a una vida mejor. Vale la pena tener en cuenta que la plasticidad cerebral es muy fuerte en los primeros años de edad, de los 0 a los 7, es amplia. Y en la pubertad se enfoca más en lo emocional y en la edad adulta es muy intensa desde los 33 a los 35 años. De ahí en adelante se nos va complicando un poquito la cosa si no hemos adquirido el hábito de saber pensar y de salirnos frecuentemente de nuestra zona de confort. Pero si no entrena su cerebro, lamentablemente en la vejez tendrá más posibilidades de adquirir enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil y otras. El cerebro fue creado para cambiar y adaptarse permanentemente y la mente busca tener el control y hacer lo menos riesgoso posible. Salirnos de la zona de confort nos permite cambiar, evolucionar, reinventarnos permanentemente. Y por eso, replantear nuestros hábitos es la mejor manera de cambiar. Pero ¿para qué sirven los hábitos? Un hábito es, en términos del cerebro, la construcción de una red neuronal que me ayuda a realizar una función física o mental. Nuevamente puede ser para bien o para mal. El hábito de lavarme 3 veces al día los dientes. El hábito de lavarme 1 vez al día los dientes. El hábito de leer 20 libros al año. El hábito de ver solamente videos cortos en el celular. Todos los hábitos, sean fisiológicos, comportamentales, mentales, tienen como resultado la construcción de nuestra realidad. El cerebro funciona así, por medio de la creación de los hábitos para aprender. ¿Pero por qué? ¿Por qué aprender cuesta mucho esfuerzo al cuerpo? Pues imagínense que cada cosa que aprendemos genera un gasto hasta del 40% de la energía corporal. Y eso es mucho para el cuerpo. Así que la naturaleza, siendo sabia, se inventó los hábitos que ayudan al cerebro a gastar mucha menos energía, ya que cuando se repite y se repite y se repite, el cerebro crea nuevas arruguitas llamadas circunvoluciones angulares
que es donde se guardan los saberes arraigados por la repetición, y en este momento tan solo consume el 4%. O sea, que a mayor repetición, más energía ahorrada. Es por eso que para crear un hábito nuevo se necesitan de 21 a 25 días, para que el cuerpo, el cerebro y la mente interioricen y creen la circunvolución donde estará el saber arraigado, pero con un gasto del 4%. Obviamente cuando ya se aprendió. Pero no sucede lo mismo cuando ya somos adultos y queremos cambiar un hábito arraigado, o sea, un pensamiento inconsciente. En este caso debemos reaprender de 60 a 65 días para que cambie esa circunvolución y se cree una nueva red neuronal o se complemente la anterior. Lo que quiere decir un gasto de mucha energía corporal durante esos 60 días, lo que se identificará como estrés, ansiedad, miedo, frustración, dependiendo pues de la situación. Y eso que hablo de cambios de hábito o de conceptos en la edad adulta, porque podemos ser o hacer consciente el cambio por el libre albedrío. Pero imaginémonos a un niño pequeño sin mucha conciencia de sí mismo, donde es vulnerable y a fuerza de autoridad interioriza lo que nosotros le decimos de manera consciente e inconsciente. Por eso el dicho que reza, somos víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Entonces, como docentes o padres que enfrentamos a través de nuestros hijos o estudiantes la primera infancia y la primaria, los procesos de enseñanza y aprendizaje son el medio más efectivo de crear hábitos conducidos para el mejoramiento continuo del propósito de vida que cada uno tiene. Cuando usted se enfoca en el propósito de vida, encuentra un sentido y un camino de pensamiento consciente y crítico que le permitirá evolucionar, crecer, ser mejor de lo que ayer fue. El cerebro fue creado para tener un propósito, para aprender, para pensar en nuestra vida. Y las neurociencias, además, investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso, su estructura, sus funciones y las patologías y bases moleculares. Existen varias ramas diferentes de la neurociencia. Cada una se enfoca en un tema, en un sistema corporal o en una función específica. Por ejemplo, si usted tiene niños y niñas con patologías en el aprendizaje, como lo es dislexia, disgrafía, discalculia, trastorno del procesamiento auditivo central, trastornos de aprendizaje no verbal, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, u otros trastornos del neurodesarrollo como epilepsia, infecciones, tumores cerebrales, malformaciones cerebrales. Estas condiciones pueden afectar el desarrollo cognitivo, motor y social del niño o niña. Trastornos del espectro, Asperger, trastornos del espectro autista, ¿no? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, retraso del neurodesarrollo, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastorno genérico que afecta principalmente a las niñas con regresión de habilidades motoras y desarrollo. Y todas estas situaciones las veremos, pero ya con mucho detalle, para ayudar en el mejoramiento de la calidad de la vida de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Y como nos damos cuenta, la neurociencia tiene que ver con lo fisiológico del cerebro. Y ahí buscamos conocer cómo funciona nuestro computador, nuestro sistema operativo. Eso es lo que pretende determinar la neurociencia. Como ya les dije, existen muchas ramas de las neurociencias, las cuales se enfocan en temas más específicos, como por ejemplo el sistema neuronal, o neuroquímico, o neurobiológico. Por ejemplo, la neurociencia cognitiva es la que nos compete en este momento, ya que es la que se encarga de observar los sistemas físicos, los órganos del cerebro para entender cómo estimular el pensamiento, la memoria, el lenguaje, etc. La neurociencia cognitiva también es mal llamada la neuroeducación, el neuroaprendizaje o la neuropedagogía, pero realmente son derivaciones creadas por el marketing educativo que lo que hacen es confundir un poquito a los neófitos en el tema. Si tú eres maestro o padre de familia y quieres profundizar en este tema, vas a estudiar las neurociencias cognitivas, ya sea aplicada para la primera infancia o para primaria o para adolescencia o para la adultez. La neurociencia cognitiva se enfoca en tres ciencias que son, la primera, las neurociencias, que es la que estudia la fisiología del cerebro, sus órganos, sistema nervioso, neuronas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. La psicología, que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones
el comportamiento del ser humano en relación con su medio ambiente, sea físico o social. ¿Qué quiere decir específicamente? Que observa la mente, que es la facultad que le permite al hombre y a la mujer pensar y tener voluntad para realizar cosas, sueños, tareas. También dentro de ella están las emociones, donde experimentamos las sensaciones del entorno con relación a mi percepción y cómo pienso o entiendo el entorno. Y también está la voluntad, que es el instrumento que nos apoya en la forma de tomar decisiones y revelar nuestro poder de decidir. Y todo esto permeado por el ego, quien, si no estamos bien formados en las tres anteriores, mente, emociones y voluntad, lamentablemente es quien construye las heridas, los traumas y las definiciones de mi yo inconsciente. Y por último, o sea, la última ciencia, la pedagogía, que quiere decir las metodologías que usaremos de acuerdo a la edad, de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 12, la pubertad, la adultez y la vejez, para enseñar al niño o a niña a saber pensar conscientemente, críticamente y entender sus emociones, su mente y su ego. Vale la pena tener en cuenta que, en resumen, las neurociencias cognitivas observan el pensamiento desde lo fisiológico y lo etéreo, o sea, la mente. Y siendo más enfático, por medio de un ejemplo, los neurocientíficos tomaron fotos a pacientes para ver cómo su cerebro reaccionaba al significado o a la percepción de algunas palabras, basados en el dicho popular, la palabra tiene poder. Así que se observó que la palabra viene primero del pensamiento, y una vez que usted le dice la palabra, ya sea de manera consciente o inconsciente, viene permeada de una intención derivada de las percepciones y significados emocionales que le dimos por nuestra experiencia en la niñez o la experiencia que hayamos tenido. No sé si recuerdan al médico japonés Masaru Emoto, quien envasaba agua de un manantial sagrado en los templos budistas, y en esos envases él pegaba palabras que tenían una intención, palabras como gracias, amor, miedo, odio, etc. Primero congelaba las muestras de agua a -5 grados bajo cero, y en un microscopio miraba las moléculas que se formaban cuando el agua era estéril, o sea, no se le había incrustado una carga emocional, y el resultado era una forma específica. Luego se dio cuenta que las moléculas cambiaban su forma por la palabra adherida al envase. Así que se dio cuenta que la palabra amor daba una forma a las moléculas, y la palabra gracias otra forma, y odio otra forma, pero ya grotesca. Y después de estudiar esto por casi 20 años, llegó a la conclusión que realmente la palabra transforma lo fisiológico, lo moldea desde la creencia de cada individuo que tiene de sí y de su percepción, la cual fue interiorizada desde que es niño, en su inconsciente. También debo resaltar que Masaru Emoto mencionó que el cuerpo humano está compuesto por casi el 70% de agua, y esto lo usa como gancho para que cada uno de nosotros cuide su manera de pensar y hablarnos al yo o al niño interior de una manera más adecuada. Un experimento que él nos recomienda hacer en la escuela o en la casa es el de 2 frascos de vidrio con arroz. A uno le pegas la palabra gracias y al otro le pegas la palabra te odio. Y todos los días, durante 21 días, por 1 minuto cada frasco, le ofrecerás de manera consciente palabras de agradecimiento y amor al frasco que dice gracias. Y al otro frasco le dirás palabras de culpa, rechazo, odio, desamor. Eso sí, los vas a dejar en un lugar fresco de la casa o de la escuela, o sea, sin refrigerar, y vas a ver los resultados a los 21 días. Este experimento es una evidencia verídica y enfática del poder que tienen las palabras y la intención en todo lo que nos rodea. Y debido a este experimento de Masaru Emoto, yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Qué piensa usted de sí mismo constantemente? ¿Qué es eso que en todo momento se repite y se recalca y se critica? Soy un fracaso, no sirvo para nada, no doy la talla, soy bruto, no puedo con eso, o siente celos, o inseguridad, o desprecio. ¿Qué es con lo que más lucha en sus propios comentarios o en sus propias ideas impuestas, como ya hablamos, de que es un mal hombre o que es una mala mujer o que considera que el único tipo de éxito es tener dinero, etcétera, etcétera? Y como Masaru Emoto dice, repetimos y repetimos el mismo mantra, por decirlo de alguna manera, que nos programa, nos retroalimenta cada día y nos convence de una realidad que realmente se convierte en un conjuro que reforzamos proféticamente con nuestras propias palabras, acciones y sentimientos.
Precisamente este diplomado permite que constantemente profesores y profesoras de todo el país, de toda América Latina, se acerquen y nos pregunten cómo hacer para vencer estos círculos viciosos de mi vida que me estancan y no me dejan llegar al siguiente nivel. Y la respuesta más simple, pero que si se la toma en serio, es: deje de pensar en el pasado. Un pasado no superado es un presente no disfrutado. La emoción que se genera al recordar con sentimiento ese pasado activa los surcos neuronales y activa los mismos neurotransmisores que refuerzan ese surco neuronal, y por lo tanto usted no saldrá de ese pasado que ya sufre, pero que para usted sigue vigente y no le permite avanzar. Entonces usted empieza a repetir patrones y se llena de angustia, generando más estímulos para quedarse atrapado o atrapada en ese pasado que no puede o no sabe superar, lo que hace que esa sensación de la experiencia pasada sea clave en la mente inconsciente. Un ejemplo: imaginémonos que mordemos un limón y, como ya usted se dio cuenta, el limón no está físicamente en sus manos, pero usted sí tiene o sí sabe cuál es la sensación gustativa por medio de la experiencia. Y lo mismo pues pasa con ese pasado que lo marcó, que dejó una experiencia, que formó un surco neuronal en su cerebro, pero que su mente decidió utilizar para protegerlo de no volver a cometer el error. Y lo malo es que fue tanto el impacto que usted lo trasciende tanto que lo convirtió en un temor, en una frustración, en un trauma que ya se quedó en el inconsciente, y lo programa de tal manera que cada vez que ocurre un evento similar, el inconsciente reaccione y advierta el peligro inminente que viene en camino, lo cual hace que usted repita el mismo patrón una y otra vez que usó la última vez que ocurrió algo similar, perpetuando esa sensación y llevando a muchos a decir: pues yo soy así y nadie me puede cambiar. Entonces, cuando mordemos ese limón, el cerebro no recuerda por medio de los surcos neuronales las experiencias que tuvimos y va a las papilas gustativas reconociendo el sabor ácido y lo relaciona con la sensación positiva o negativa. Lo mismo pasa con cualquier otra experiencia en la vida. No dejes que la tristeza del pasado o el miedo del futuro te roben la felicidad del presente. El gran cambio en las creencias inconscientes o cambiar los surcos neuronales está en saber vivir conscientemente el presente y aprender a observar mi comportamiento cognitivo, emocional y operativo, y hacer los cambios correspondientes que literalmente van a cambiar tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar nuestra manera de pensar? Vamos a ver el paso a paso. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Muy bien. Un sobre de carne. ¿Cómo sabemos que es un sobre? Pues por medio de los sentidos: olfato, gusto, tacto, vista, oído. Los 5 sentidos son los que nos ayudan en el proceso de aprendizaje. Ellos son quienes ayudan al cerebro a experimentar el mundo exterior. A través de los sentidos, el cerebro toma esos estímulos, los interpreta, los percibe, los convierte en un saber, en un aprendizaje, en una realidad. Así que el cerebro aprende por medio de los sentidos, y cuando aprende, crea lo que ya hablamos de los surcos neuronales, que a su vez visualmente es lo que vemos como esas arruguitas en el cerebro que tienen por nombre las circunvoluciones angulares. Y es donde todas las conexiones generadas por medio del aprendizaje se convierten en surcos neuronales, o más coloquialmente, hábitos, adicciones, comportamientos, que a su vez es un conjunto y fisiológicamente se llaman las circunvoluciones angulares. Así que cuando tenemos una idea, una información e incluso un aprendizaje, bueno, pero paremos ahí. Desde nuestro nacimiento recibimos información. La información no trasciende, simplemente es pasajera. Un ejemplo es cuando estábamos en la escuela, en el colegio, en el liceo, y los profesores nos decían: examen para el viernes sobre tales temas. ¿Qué hacíamos nosotros? Memorizábamos el examen, la información que correspondía a mejor memoria, mejor resultado, pero pasados 15 o 16 días, si nos hacían un examen sorpresa y ya no recordábamos nada. ¿Pero por qué no lo recordábamos? Porque cuando es información, o sea, datos que no requieren la conciencia, van por aquí, por las vías laterales del cerebro, y no se graban de manera permanente. Nuevamente, el aprendizaje consciente, o que también llaman significativo, es la clave para retener esa información y convertirla en conocimiento, el cual ya está concientizado, contextualizado e interiorizado. Entonces, cuando tengo una idea o un conocimiento y llega un nuevo conocimiento, no información, puedo crear nuevos conceptos
y creencias que a la larga, desde lo cognitivo, me van a dar esa sabiduría intelectual. Desde las emociones podrían darme inteligencia emocional o traumas o heridas, ¿no? Depende de las experiencias vividas desde la infancia y la percepción que nosotros hayamos dado o tenido. Otro ejemplo, si un niño o niña desde su nacimiento le dicen directa o indirectamente que es feo, que no sirve, que vale poco, pues ese niño o niña finalmente se lo va a creer por tanta repetición y acción. Por eso tenemos una sociedad enferma desde lo emocional, porque aunque podríamos decir que el estándar de la humanidad tiene la misma inteligencia, que es aproximadamente 90.000 millones de neuronas, no todos tienen la misma posibilidad de desarrollar su máximo potencial y de igual forma con las emociones. Eso depende de los padres y de sus propias heridas como padres, sus frustraciones o como a cada uno le haya ido en el paseo. Pero para colmo de males, esas palabras o acciones que hieren vienen de personas que tienen una autoridad para cada uno de nosotros. Recordemos que los niños de 0 a 3 años pues no tienen una conciencia de sí mismos, sino que dependen de los patrones y comportamientos de sus cuidadores. Y todas estas experiencias desde los 0 hasta los 7, los o las va guardando en su inconsciente, ya sea cognitivo, ya sea emocional, y lo interioriza en el libreto, en el patrón, en las creencias que forman su yo con las ideas de sí mismo y el potencial al que fue permeado, ya sea limitante o no lo sea. Ahora, el gran descubrimiento de las neurociencias es que usted ahora y de manera consciente y en uso de todas sus facultades puede romper ese libreto impuesto y reescribir otro que se ajuste más a usted. No le digo que va a ser fácil, pero sí le digo que es posible. Si usted hace un trabajo serio de concientización y descubrimiento en sus más profundos temores, adicciones, heridas, sufrimientos y por supuesto creencias limitantes. Esto, claro, cambia el surco neuronal, cambia su manera de pensar. Si podemos cambiar la manera de pensar, la manera de vivir también cambiará. Pero también podemos cambiar la manera de sentir, observando lo que sentimos en determinados contextos. Un ejemplo, hace varios años tuve la triste oportunidad de conocer un par de hermanos, una niña de 12 años y un niño de 9 años. Ellos llegaron víctimas de la guerra en Antioquia. Vieron cómo los paramilitares mataron a su papá y violaron y mataron a su mamá. Y después de violarlos a ellos también, y estando todos intoxicados con alcohol y drogas, les ordenaron a los niños que descuartizaran a sus papás, quitándoles la cabeza y las extremidades, y guardando sus partes en bolsas de basura. Como es de suponer, los dos niños quedaron completamente traumatizados y llegaron a una fundación donde yo era profesor a principios de este siglo XXI. El trauma era evidente, ellos no se acercaban a nadie, desconfiaban de todos y lo peor, ya no pronunciaban ninguna palabra. El trabajo con los niños fue impresionante. Tuvimos que trabajar 2 años para que ellos se abrieran con la psicóloga de la fundación y conmigo. Lograr esto significó, desde la acción y el compromiso, hacerlos cambiar su manera de pensar, que vieran y sintieran que nuestro actuar era confiable, que no había peligro en nosotros. Y hacer esto consciente fue arduo y largo en el tiempo. Este tipo de experiencias, lamentablemente, no se olvidan nunca, pero la constancia hizo que sus pensamientos cambiaran de significado con nosotros y luego con los demás. Para lograr este milagro, con los 2 jovencitos, tuvimos que ayudarlos a poner en sincronía lo que pensaban con lo que sentían y entender lo que pasó y racionalizar lo que pasó y después apoyarlos en la coherencia de sus emociones frente a este suceso. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Hacer consciente es, si tiene una sensación incómoda que no lo convence, que no le da libertad, pare y piense, ¿qué es lo que me hace sentir mal? Pero piense desde la razón y no observe lo que la mente inconsciente le está mostrando, ya que ella solo le hará ver desde su herida o frustración o creencia limitante, así que mejor mire desde la razón consciente y libérese de esto. Usted fue creado con la capacidad de gobernar lo que piensa, de crear con lo que piensa. Por ahí hay un dicho que cita así: somos co-creadores con Dios. Y yo creo desde lo científico en esto, ya que Dios, el creador de todas las cosas, según dice la Biblia, primero pensó y luego, por medio de la palabra, creó y todo fue hecho a su imagen y semejanza. Ahora, mire su vida. Usted crea su vida, sus problemas, sus éxitos, sus adicciones, sus miedos a imagen y semejanza de lo que ha vivido. ¿Recuerdan cuando les hablé de que somos el 10% pensamiento consciente
y el 90% pensamiento inconsciente, usted tiene la capacidad de gobernar qué piensa. Pero nos hemos dormido, nos hemos dejado dominar por el 90% y vivimos en la Matrix, en la de la película, la Matrix, de repetición cognitiva y emocional, que nos estanca y hace repetitiva nuestra vida, afianzando la mente inconsciente. Ahora miremos en pantalla, gráficamente, qué es la mente consciente y qué es la mente inconsciente. Vamos a empezar por la mente consciente, que se divide en la supraconsciencia o supraconsciente, que es una dimensión elevada de la conciencia humana que trasciende lo ordinario, donde se conectan la intuición, la creatividad profunda y la sabiduría universal o Dios. Se considera un estado de percepción superior que permite experimentar una conexión con la inteligencia superior, alcanzando una profunda paz mental y claridad. A este estado se puede acceder a través de prácticas como la meditación y la contemplación, liberando las limitaciones de nuestro ego y permitiendo una perspectiva de unidad y compasión. Esta mente es reconocida por Howard Gardner como la inteligencia espiritual. En el mismo rango se encuentra la mente consciente, la cual es la parte de nuestra mente de la que estamos plenamente enterados en el momento presente, incluyendo pensamientos, sentimientos, percepciones actuales, y es la responsable razón. ¿Qué características tiene la mente consciente? Tiene conocimiento del presente, abarca todo aquello en lo que estamos pensando, sintiendo y percibiendo en un momento dado. También tiene el pensamiento racional, es la parte que utilizamos para el razonamiento lógico, el análisis de situaciones y la resolución de problemas. También la toma de decisiones. Nos permite tomar decisiones deliberadas y planificar acciones basándonos en la información que hemos recibido. También está la autoconciencia, que es la facultad de darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno. Ahora pasemos a la mente subconsciente, que es una parte de la mente que opera fuera de la atención consciente, pero que influye muchísimo en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Es como un gran depósito de recuerdos, de creencias, de emociones, que no siempre están presentes en nuestra conciencia, pero que pueden afectar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Voy a darles más detalles. Influencia en el comportamiento. El subconsciente juega un papel importante en la toma de decisiones diarias, incluso en aquellas que parecen automáticas. Por ejemplo, puede influir en nuestras reacciones ante ciertas situaciones o en la forma en que abordamos ciertas tareas. Almacena experiencias. El subconsciente también guarda recuerdos, aprendizajes y experiencias pasadas que pueden afectar nuestra respuesta emocional y nuestros comportamientos. También influye en nuestra plasticidad cerebral. Nos permite reeducar patrones subconscientes y crear nuevas formas de pensar y de actuar. También está la terapia subconsciente. Puede ser explorado para identificar patrones de pensamiento y creencias que pueden estar contribuyendo a problemas psicológicos. En resumen, el subconsciente es una fuerza poderosa que moldea nuestra experiencia diaria y puede ser explorado para promover el cambio y el bienestar. Aquí es muy necesario e importante la creación de hábitos y el tiempo de crearse el surco neuronal. Por otro lado, la mente inconsciente es la parte de nuestra psiquis que contiene pensamientos, sentimientos, impulsos que no son accesibles a la conciencia, pero que influyen en nuestro comportamiento y pensamiento de manera muy significativa. Es un reservorio de información, de experiencias, que pueden manifestarse a través de sueños, lapsus lingüísticos y otras conductas. Las características principales de la mente inconsciente son, primero, acceso restringido. Sus contenidos están inaccesibles a la conciencia, aunque afectan nuestros juicios, sentimientos y acciones. Influencia en el comportamiento. A pesar de su inaccesibilidad, el inconsciente juega un papel crucial en la adaptación, la autoconservación y la resolución de problemas. Naturaleza y contenido. Puede contener tanto deseos, conflictos y miedos reprimidos como también ideas creativas. Manifestaciones. Se comunica a través de fenómenos como los sueños, lapsus, errores al hablar y los síntomas neuróticos. Ahora recordemos los hábitos los cuales son necesarios para desempeñarnos para bien o para mal. Y recordemos que el cerebro los crea para ahorrar energía. Entre más afianzado y menos me lleve a pensar en la acción o en el comportamiento, más interiorizado está el hábito. Entre más esfuerzo realizar un cambio o salirnos de la zona de confort, estamos creando un hábito. A lo que quiero llegar es que a menor edad, menor conciencia y mayor inconsciencia.
Por lo tanto, los hábitos, los aprendizajes, las creencias, los traumas y la creación del yo son más inconscientes. Y a mayor edad, si tuve una educación que me lleve a observarme, a vivir en el presente, puedo salir de mi zona de confort y hacer los cambios necesarios en los hábitos de manera consciente, observándome permanentemente y en contacto equilibrado con mis emociones. Por eso la formación de hábitos desde los primeros años de vida de un niño o niña son fundamentales para el resto de la vida. Si enseñamos desde la primera infancia a sentir coherentemente, podemos ayudarles con la aptitud y la actitud. ¿Y qué son ellas? La aptitud se refiere a la habilidad y a la capacidad para realizar una tarea específica. Ser apto en el contexto organizacional implica tener una competencia para llevar adelante una actividad. En cambio, la actitud con C, por otro lado, es la disposición previa que tiene una persona para hacer las cosas. O sea, la aptitud son mis habilidades cognitivas y la actitud con C son mis habilidades emocionales frente al reto, a la responsabilidad, o es lo que me da el impulso de salirme de la zona de confort. Por eso, la mayor y mejor habilidad que le daremos a un niño o niña para su vida es que aprendan a tener actitud en la creación de hábitos y a observar cuando están adquiriendo hábitos que no son buenos. Esto es necesario alcanzarlo con los papás y las mamás de nuestros pequeños. ¿Qué pasa cuando tengo mala actitud? Pues me genera un estado emocional bajo, o como dicen, una baja vibración. Ojo, que esto es importante. En esencia, cada pensamiento genera una frecuencia energética única. Los investigadores aún están desentrañando todo el significado de estos patrones electromagnéticos. Pero lo que está claro es que nuestro cerebro, durante los procesos de pensamiento, emiten energía en forma de ondas eléctricas. Y cuando siente, o sea, la actitud de la que hablamos, emite ondas magnéticas. Así que pensamiento, energía eléctrica; emociones, energía magnética. Ambas proyectadas por el cerebro hacia el cuerpo, a cada molécula del mismo. Y al unir pensamiento y emoción se genera el campo electromagnético que hace que yo vibre en una frecuencia más positiva o más negativa, y como consecuencia de esto acerque o atraiga a mi vida cosas buenas o cosas no tan buenas. Y este es el resumen de nuestra vida, queridos maestros, profesores, docentes. Soy lo que pienso, y está comprobado que se puede moldear por medio de la plasticidad en la enseñanza y la creación de hábitos desde el momento de nacer. Un ejemplo clarísimo son mis momentos a solas. ¿En qué pienso más cuando me encuentro solo o sola? ¿Pienso en el dinero? ¿Pienso en la soledad? ¿Pienso en mis padres? ¿Pienso en cómo soy juzgado? ¿Pienso en lo injusta que es la vida? Pues déjeme decirle que todo esto es verdad para su mente inconsciente, y que lo seguirá siendo mientras alimente el hábito de pensar de esta manera. Esta es la clave de nuestra esencia, de nuestro ser interno. Y si tú hoy ves cosas que no se te programaron a ti y no te gustan, imagínate un niño o una niña. ¿Será que podemos ayudarles? Primero, debes hacer consciente tu inconsciente y, con la responsabilidad de tu profesión y tu vocación, buscar un cambio. En el diplomado te damos un camino, una ruta que te servirá para entender tu química, tus procesos de pensamiento, y te enseñamos cómo cambiar esos surcos neuronales, cómo tener una manera diferente de ver y sentir tu vida. Segundo, ayudar a tus niños y niñas con técnicas pedagógicas que les ayudarán a reeducar su inconsciente y trabajar en el consciente desde los aprendizajes y las etapas de desarrollo. Obvio que hace parte de un proceso la creación de hábitos, pero recordemos que para cambiar uno arraigado requiere de un trabajo de traerlo al consciente alrededor de 66 días. Bien, la reflexión que nos queda es que pienso, luego existo. Quiere decir que debo ser consciente o estar atento a lo que pienso, siento y hago cada día, cada hora, cada minuto. Es como entrar en Alcohólicos Anónimos. Debo reconocer que aún estoy dormido en esto o en aquello, y empezar con paciencia y mucho amor, buscando persistir e insistir hasta que, repito, de manera consciente, llegaremos al día en el cual el cambio sucede por la readecuación del surco neuronal o cambio de hábito se dé. Por otro lado, tenemos el lóbulo prefrontal,
que me hace consciente cuando el mismo está plenamente desarrollado, y esto se da hasta la edad de 25 años. Este lóbulo en la niñez aún no se ha desarrollado y solo está ahí y no tiene una relevancia desde el razonamiento, no es significativa. Es por eso que los niños de esta edad son tan maleables y es necesario educar por hábitos y no por la razón. En la pubertad, cuando exploran o explotan sus hormonas y son llevados por la emoción, si tienen los hábitos bien inculcados y están en su inconsciente, podrán cometer errores, pero se autorregularán, y ya en la adultez, o sea entre los 23 y 25 años, al terminar de formarse el lóbulo prefrontal, ya se ve y se vive desde la razón, dando equilibrio al pensar, sentir y hacer, habiendo inculcado, interiorizado por medio de procesos formativos los hábitos que desde la primera infancia fueron introducidos en su inconsciente. Por eso existe una frase: somos co-creadores con Dios, porque literalmente creamos nuestro mundo a imagen y semejanza de lo que aprendimos a percibir, a sentir y a pensar. Y dentro de lo percibido hay 5 heridas de la infancia que pueden darnos la visión errada de las cosas y estar afectando nuestro yo del presente. Las mencionaré nada más, pero las dejaremos identificadas. Bueno, según Louis Bourdieu, son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas heridas pueden manifestarse en diferentes áreas de la vida adulta, afectando la autoestima, las relaciones y la forma en que se percibe el mundo. A continuación, se describen brevemente cada una de ellas. Rechazo. Las personas la persona se siente no aceptada o no deseada por los demás, lo que puede generar aislamiento y dificultades para establecer relaciones íntimas. Segundo, abandono. La sensación de no ser cuidado o protegido, lo que puede llevar a la dependencia emocional y al miedo, a la soledad. La humillación. Sentirse avergonzado o degradado, lo que puede generar baja autoestima y dificultades para expresar las propias necesidades. Traición. Experimentar la sensación de ser engañado o defraudado, lo que puede llevar a la desconfianza y a la dificultad para confiar en los demás. Y quinta, la injusticia. Sentir que se es tratado de manera justa o equitativa, lo que puede generar resentimiento y dificultades para establecer los límites. Es importante mencionar que estas heridas pueden manifestarse en diferentes grados e intensidades y pueden coexistir en una misma persona. La identificación y sanación de estas heridas es un proceso importante para el bienestar emocional y psicológico. Realmente, visto desde el exterior, somos víctimas de víctimas, como dijimos al inicio de este webinar. Pero es literalmente este término otra parte del inconsciente. Viene directamente de la historia genética de papá y de mamá. Al concebir la mota de protoplasma en el futuro embrión, el padre entrega el 7% de ADN y la madre el otro 7%, que sumados nos van a dar un 14% de nuestra genética a nuestro hijo o hija. Y por asociación, o sea, por la convivencia, por la imitación, ese porcentaje va creciendo, va ascendiendo hasta un 38% de la genética que le transmitimos a nuestros hijos. Ese 7% de ADN puro de cada uno y 24% más por imitación del padre y la madre, o solo de la madre o solo del padre. Esto tiene implicaciones muy relevantes en la formación de cada uno de nosotros, ya que a pesar de una buena educación desde la primera infancia, la carga genética de generaciones anteriores tiene peso en lo que hoy es cada uno de nosotros. Y esto es un trabajo muy fuerte en lo que como maestros podemos hacer, y ya corresponde esa parte a los papás, y un trabajo mucho más profesional que puede llevarnos años para hacer mejoras o cambios, o para sanar esa heridas. Bueno, desde otro ángulo, la emoción tiene gran cercanía con el inconsciente, y es por eso que desde su génesis debemos procurar hacer entender su propósito original en el cuerpo. Para entenderlo, quiero que veamos este gráfico. Como pueden ver, tenemos las emociones básicas, o sea, las emociones originales con las que todo ser humano nace, que son, según el psicólogo Paul Ekman, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa.
Estas emociones son consideradas fundamentales porque se manifiestan desde el nacimiento, son universales a todas las culturas y tienen una función adaptativa ayudando a la supervivencia y a la interacción con el entorno. Hay unas características de las emociones básicas como son la universalidad, se experimentan de la misma manera en todas las culturas humanas. Otro que es la expresión distintiva. Cada una de estas emociones tiene señales faciales y corporales universales. También está la función adaptativa, que preparan al organismo para actuar de manera específica ante estímulos relevantes para la supervivencia. Está la presencia desde el nacimiento. Son innatas y están presentes en las primeras etapas de nuestra vida. Hay unos ejemplos y unas funciones muy específicas, que son la alegría, que busca la conexión social, la afiliación y motiva a repetir experiencias placenteras. También está la tristeza, que puede ser una respuesta a la pérdida y puede motivar a la introspección y a buscar apoyo de otras personas. También está el miedo, que ayuda a la supervivencia, llevando a la precaución, evitación de peligros. La ira o el enfado, que surge ante una situación injusta o frustrante y puede motivar a cambiar la situación. Está el asco o la aversión, que es una respuesta de repulsión que protege de elementos tóxicos o dañinos nuestro cuerpo. La sorpresa, que prepara al organismo para procesar información novedosa y adaptarse a las nuevas situaciones. Ya de ahí en adelante hay emociones complejas, que es a partir de estas 6 emociones básicas y gracias a procesos de aprendizaje, cultura y socialización se desarrollan las emociones complejas, que son combinaciones de las básicas y se manifiestan en contextos mucho más específicos, que son las emociones secundarias o llamadas también complejas, que son estados emocionales que surgen de la combinación de 2 o de más emociones básicas e incluyen un procesamiento cognitivo mucho más elaborado, influenciado por la cultura y la experiencia personal. A diferencia de las emociones básicas, como la alegría o el miedo, estas emociones son más matizadas y variadas, y ejemplos más comunes incluyen la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia y la empatía. Características principales. La combinación de las emociones básicas se forman a partir de las mezclas de emociones primarias. Por ejemplo, la vergüenza puede ser una combinación de la culpa y del miedo, mientras que los celos pueden ser tristeza, enojo y miedo. También procesamiento cognitivo. Implican una reflexión sobre nuestro propio comportamiento y los estados de los demás, lo que las hace mucho más complejas. Influencias culturales y personales. Estas emociones están fuertemente influenciadas por las experiencias individuales, el aprendizaje social y los valores culturales de la persona, exclusivas de los humanos en gran medida, y si bien pueden existir comportamientos similares en animales, se considera que las emociones secundarias son un rasgo distintivo de la experiencia humana. Ejemplos comunes son sentimientos de autoevaluación, la culpa, la vergüenza, que surgen de la reflexión sobre las propias acciones y pensamientos. Sentimientos relacionados con los demás, la empatía, o sea, sentir lo que otros sienten. Los celos, una mezcla de emociones complejas sobre otra persona. Emociones de orgullo, como el orgullo que puede derivar de la alegría y la sorpresa, la importancia, y ayudan a los niños a fortalecer su personalidad y a integrarse en su identidad colectiva. Gestión emocional. Comprender y gestionar estas emociones es esencial para la salud mental y bienestar. Adaptación social. Facilitan la interacción social y la comprensión de las dinámicas entre las personas. Las emociones terciarias, por otro lado, son combinaciones específicas y sutiles de emociones básicas que surgen al mezclarse emociones con 2 o más grados de separación, como el deleite, que es la alegría más la sorpresa, o la vergüenza, que es el miedo más el asco. Según la rueda de emociones de Robert Plutchik, estas emociones capturan los matices únicos de cada experiencia emocional y se desarrollan a partir de un procesamiento más profundo de situaciones y sentimientos, siendo más específicas que las emociones primarias o las secundarias. ¿Pero cómo se forman? Mezcla de diadas. Las emociones terciarias se obtienen al combinar emociones que están separadas por 3 pétalos en el círculo de emociones de combinaciones como el deleite, alegría y sorpresa. Sentimentalismo como la confianza y la tristeza. Morbosidad como alegría y aversión o disgusto. Vergüenza, que puede ser miedo y asco, también con disgusto. Características específicas, nivel de especificidad. Son emociones muy específicas y muy detalladas que describen los matices únicos de la experiencia emocional.
procesamiento profundo. A diferencia de las reacciones primarias o secundarias, las emociones terciarias implican un procesamiento más profundo de la situación, de las emociones subyacentes y los pensamientos al respecto. Reflejan experiencias complejas, capturan las distinciones sutiles que hacen que cada experiencia emocional sea única y pueda estar ligada a autopercepciones, experiencias pasadas e inseguridades personales. En resumen, las emociones terciarias representan una capa más compleja y diferenciada de la experiencia emocional, ayudándonos a comprender la riqueza y profundidad de nuestros sentimientos. También, como vemos en pantalla, está la tabla que nos permite diferenciar la duración de las emociones o de los sentimientos, los estados de ánimo y la identidad. Las emociones son reacciones psicofisiológicas automáticas y de corta duración, ejemplo la alegría o el miedo, mientras que los sentimientos son la interpretación mental y consciente de estas emociones, con una duración variable. Ejemplo, me siento triste. El estado de ánimo es un afecto persistente y de menor intensidad que las emociones, que influye en la percepción del entorno, sentirse optimista o sentirse pesimista. La identidad es la conciencia de ser uno mismo, un sentido de pertenencia y autoconcepto que integra experiencias, valores y roles, siendo un concepto más profundo que las emociones, sentimientos o estados de ánimo. La identidad y la percepción emocional están íntimamente relacionadas con un ciclo bidireccional. Una identidad sólida permite una mejor regulación emocional y una percepción más ajustada de las emociones propias y ajenas, mientras que las experiencias y la forma de vivir las emociones en el día a día contribuyen a la construcción y consolidación de esa identidad personal a lo largo de la vida. La madurez emocional es clave, ya que fomenta una identidad coherente y la capacidad de afrontar los desafíos vitales con mayor confianza y resistencia. ¿Cómo se influyen mutuamente? La identidad influye en la percepción emocional. Una imagen clara y estable de sí mismo ayuda a entender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás. Las personas con un sentido de identidad más fuerte pueden reaccionar de forma más consciente ante los estímulos, en lugar de ser dominadas por emociones no reconocidas, lo que favorece un mayor bienestar emocional. También la percepción emocional influye en la identidad. La inteligencia emocional, la capacidad de reconocer y manejar las emociones, es fundamental para formar una imagen coherente de uno mismo. A su vez, la forma en que se experimentan y expresan las emociones contribuye a la construcción de la personalidad y de la identidad a lo largo de la vida. Factores clave en la relación de la inteligencia emocional está en desarrollar esta capacidad que permite a una persona comprender mejor sus propias emociones y actuar de manera más consciente y adecuada ante las situaciones, lo que consolida una identidad estable. También está el bienestar emocional. Está en directa relación con la salud mental y el concepto de identidad. Un estado equilibrado entre emociones, sentimientos y deseos genera ese bienestar emocional y está influenciado por una identidad sólida y a su vez ayuda a construirla. Esto nos ayuda a desarrollar relaciones sociales. La interacción con otras personas juega un papel crucial en el desarrollo de la identidad, al igual que el modo en que las emociones son percibidas y expresadas en esta relación. Sintetizando, la identidad actúa como un marco que organiza y da sentido a las experiencias emocionales, mientras que la gestión emocional enriquece y moldea la identidad, creando un círculo de retroalimentación constante que es esencial para el desarrollo y el bienestar de la persona. Apreciados profesores, maestros, padres y madres de familia, este tema es intensamente extenso y solo en este webinar hicimos una leve introducción. Por esta misma razón hemos creado el Diplomado de Neurociencias Cognitivas que se realizará ahora. Los invito a inscribirse y, como se dan cuenta, es una transformación personal para nada teórica y que exige compromiso y estudio. Y me encantaría que hicieran parte de este reto que cambiará no solo sus vidas, sino también las de sus estudiantes y sus hijos, haciendo parte de la legión que cambiará la manera de pensar de una nueva generación. Los espero en el diplomado. Ingresen en este enlace que aparece en los comentarios, inscríbanse, aprendan muchísimo. Mi nombre es Oscar Daniel Padilla y seré su profesor en el diplomado. Muchas gracias por su asistencia.